Hola, hola, feliz sábado niños y niñas, que Dios los bendiga mucho. Miren, la historia del misionero o relato de hoy día se titula Fuego, ¿ya? Miren, todo esto empieza con una familia que es la familia Kim, ¿ya? Bueno, ellos junto a otras familias que también eran adventistas decidieron hacer un campamento, ¿ya? Un campamento que estaba relativamente cerca de la costa, ¿ya? Esto es en Grecia. Entonces fue en un verano. Y ese verano en específico hacía un calor, o sea, ni se imaginan. Y además estaba todo tan seco, ya que o sea, era agradable ir de campamento, sí, porque estaban cerca de la costa, ¿cierto? Para poder disfrutar también todo ello. Pero esto también perjudicó o también ayudó a que se crearan los incendios forestales en ese entonces. Y esto, cierto, como le mencionaba, con el calor seco que estaba produciéndose, esto o sea, pum, lo prendió al tiro de una. Ese día cuando se dieron cuenta las familias de lo que estaban presenciando, lo que era el incendio forestal, se asombraron mucho. Se asombraron mucho y después se quedaron esperando a ver qué iba a pasar. Ya porque, bueno, el incendio estaba lejos. Ellos estaban en su campamento. Entonces se quedaron ahí esperando a ver qué iba a suceder. Pero minutos después se empezaron a dar cuenta de que el incendio estaba creciendo mucho, a tal punto que se estaba acercando a su campamento. Y la familia, ¿cierto? Los padres de familia, lo primero que hicieron ya fue reunir a todas las familias en un círculo y empezar a orar y cantar. Así es, empezaron todos a orar y también a cantar diversos cantos, ¿cierto? Como la alegría, Dios está aquí, Él nos va cuidando. Empezaron a cantar todos. Y en ese momento, mientras que cantaban, se dieron cuenta que apareció un fuerte viento que empezó a arrastrar el fuego lejos, lo empezó a apartar. Ellos como, wow, genial, Dios está aquí. Así que lo que hicieron después fue otra vez, sí, seguir cantando unos 20 minutos más, cantar, orar. Siguieron en ello. Realmente fue algo muy bendecido. ¿Por qué? Porque se percataron de que el peligro se había ido. El fuego había ahuyentado, el viento había alejado tanto, pero tanto el fuego, que ya el peligro se había reducido mucho. Así que ellos, cierto, ya estaban cansados, ya dejaron, cierto, el círculo un rato, fueron a sus cabañas a hacer unas cositas, pero minutos después alguien se dio cuenta y notó que el viento empezó, ahora, cierto, a tener más fuerza, pero ahora en sentido contrario. O sea, el fuego estaba acercándose más al campamento. Ya las familias se asustaron, todas las familias estaban asustadas ya. Así que ya dijeron, no, nos vamos. Una persona gritó, nos vamos. Y todos, sí, hay que irse, porque esto ya está fuera de control. Así que se fueron del campamento. Y todo lo que tenían ahí, y ese campamento también, que era muy bonito, bueno, estaba en peligro. Así que se fueron, ya, pero aún así quedaron 2 bomberos y además quedaron 5 personas de la familia, ya, uno de cada familia. Se quedaron ahí esperando a ver, cierto, qué podían hacer. En ese entonces ya el fuego estaba avanzando tanto que estaba muy cerca ya del campamento, muy cerca, aproximadamente como 10 metros. Y ya, cierto, esas 5 personas que se quedaron, más los bomberos, empezaban a sentir todo el calor, empezaban a sentir ya como la inminencia de que todo se iba a destruir, se iba a volver cenizas. Los bomberos hicieron como una línea de emergencia, algo como con qué atacar o con qué proteger el lugar, pero ellos sabían que eso no, o sea, eso iba a ser inservible, no iba a servir. Así que se quedaron ahí esperando un momento más. El fuego seguía avanzando, el fuego llegaba hasta las copas de los pinos, hasta arriba. Ya era algo que ya no había control. Entonces los adventistas que estaban ahí se arrodillaron y oraron. Ellos sabían que solo podían confiar en Dios, así que oraron. Mientras que estaban orando, ya, ahí como de la nada, ¡boom!, llegó una brigada de bomberos, no se imaginan, pero llegó una cantidad de bomberos y apagaron todo el fuego ahí. Ya era medianoche, imagínense, un episodio que fue como en la tarde, 4 de la tarde, y a la medianoche 12
recién llegaron la brigada y empezaron a apagar todo el fuego, todo. A la mañana siguiente, las familias se percataron de algo, o los campistas se dieron cuenta de una cosa, que ese campamento fue lo único que no se quemó. Todo lo que estaba a su alrededor se quemó. Incluso otro campamento vecino se había quemado. Era como un punto verde en medio de todo el desierto ennegrecido. Esto es lo que nos relata, ¿cómo se llamaba el hombre? Kim Papaioannou, ¿ya? Así era el nombre. Bueno, él nos relata esta historia y nos cuenta cómo Dios protegió, y es cierto, lo salvó a él siendo misionero, porque él estaba como misionero con su familia. Cómo es cierto Dios lo protegió, cómo Dios salvó también ese campamento. Así que igual no desconfiamos, porque Dios siempre está con nosotros para cuidarnos en cualquier circunstancia. Hola chicos, muy feliz sábado para ustedes. Estoy muy contenta, este es un sábado nuevo. Tenemos la última lección del trimestre, que es la número 13 y se llama La Conexión. Antes de comenzar, los invito a inclinar el rostro para que oremos. Mi Dios que está en los cielos, Señor, gracias por este día, por todas tus bendiciones, Señor, por este hermoso sábado que nos da, porque podemos regocijarnos en tu amor, Señor, y aprender un poco más de tu palabra, Señor. Quédate con cada uno de nosotros y bendícenos siempre en cada paso que demos. En nombre de Jesús, amén. El versículo para memorizar de hoy se encuentra en Juan 15:5 y dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Primero vamos a leer un texto que se encuentra en el Deseado de toda la gente, página 629, que dice: Los judíos habían considerado siempre la vid como la más noble de las plantas y una figura de todo lo poderoso, excelente y fructífero. En las colinas de Palestina, nuestro Padre Celestial había plantado su buena vid, y él mismo era el que la cultivaba. Muchos eran atraídos por la hermosura de esta vid y declaraban su origen celestial. Pero para los dirigentes de Israel parecía como una raíz en tierra seca. Tomaron la planta, la maltrataron y pisotearon bajo sus profanos pies. Querían destruirla para siempre, pero el celestial viñador no la perdió nunca de vista. Después de que los hombres pensaron que la habían matado, la tomó y la volvió a plantar al otro lado de la muralla. Aunque él estaba por ser arrebatado de entre ellos, su unión espiritual con él no había de cambiar. La vida de la vid llega a ser la vida del pámpano. Así también el alma muerta en delitos y pecados recibe vida por su unión con Cristo. ¿Ustedes han querido alguna vez ser verdaderamente bondadosos, generosos, pero no lo han conseguido? ¿Se han preguntado qué tendrían que hacer para ser buenos? Jesús le dijo a sus discípulos el secreto para vivir una vida cristiana positiva, poco antes de que lo llevaran al lugar donde lo iban a crucificar. Imaginen ustedes que oyeran lo que Jesús dijo. Así que les tengo una historia. La historia habla de un amigo que se llama Benjamín. Benjamín oyó esta historia y dice: Benjamín echó una mirada a los animales antes de retirarse a dormir. Era una noche hermosa, tranquila y pacífica. Se detuvo por un momento para contemplar las estrellas y la luna llena. Había tanta claridad que no necesitaba la luz de su lámpara. De pronto, oyó el sonido de una voz que venía del camino. Se preguntó quiénes serían los que iban por ese camino. A esa hora, porque ya era tarde. Se paró en la sombra del establo para ver el camino sin ser visto. Y un grupo de hombres se acercaba caminando lentamente. Y uno de ellos hablaba mucho más que los demás. Y los demás lo escuchaban a él atentamente y hacían preguntas de lo que él estaba diciendo. De pronto los caminantes se detuvieron frente a la casa de Benjamín. El niño se quedó en silencio y esperó a que no lo viera, porque estaba escondido detrás del establo. Las personas que se encontraban en el centro del grupo, la persona que se encontraba en ese grupo comenzó a hablar. Y Benjamín reconoció su voz. Él era Jesús. ¿Qué estaba diciendo? Él estaba hablando sobre una vieja viña que había al otro lado del camino. Jesús decía: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, se corta. Pero si da uvas, se poda y se limpia para que dé más. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, va a dar mucho fruto. Jesús continuó explicándole a los discípulos que debían de estar unidos a él para prosperar, y el grupo siguió su camino. Benjamín sabía que se dirigían al huerto del Getsemaní.
Jesús iba con frecuencia a ese lugar con sus discípulos para meditar y orar, y Benjamín sintió los deseos de seguirlo para continuar escuchando su plática, pero sabía que en ese momento que Jesús necesitaba estar solo con sus discípulos. Pensó en lo que había escuchado. ¿Y por qué dijo Jesús que él era como la vid? ¿Por qué no como un cedro que huele rico, cierto? Un poderoso encino, ¿cierto? Eso habría sido mucho mejor para representarlo. Benjamín había escuchado en la sinagoga referirse a Israel como una viña, y después de escuchar las explicaciones de Jesús comprendió mejor lo que eso significaba. Recordó que su abuelo le había enseñado a podar y cuidar la viña. Era un trabajo especializado, había ramas que nunca producían uvas, sino únicamente hojas. Se veían hermosas pero eran improductivas. Había que cortarlas y quemarlas. Esas ramas eran como la gente que parece estar bien, pero nunca hace nada útil, ¿cierto? Como algunos escribas y fariseos que siempre procuraban causar dificultades a Jesús. En el otoño, la viña era podada para que sus ramas produjeran más abundancia de uvas en la cosecha siguiente, y si no las podaban, sus ramas crecían desordenadas y dejaban de producir frutos las que producían. ¿Podría ser que las cosas que le suceden diariamente a la gente fueran un método de Dios que Él usa para podar a sus amigos especiales? ¿Qué creen ustedes? Para que por medio de las dificultades, de los momentos agradables, las personas crezcamos y nos desarrollemos. ¿Cuál es el fruto de una vida acompañados con Jesús? ¿Qué creen ustedes? Ser honrados, bondadosos, serviciales, ¿cierto? Y muchos otros frutos más positivos. Benjamín recordó que algunas veces él injertaba una nueva rama en el tronco de la planta y la ataba, entonces así estas crecían juntas y después de un tiempo no se podía distinguir la diferencia, porque las ramas obtenían su alimento de la vid. Benjamín comprendió entonces que Jesús había dicho a sus discípulos que debían permanecer conectados a Él, es decir, mantenerlos con ellos mediante el Espíritu Santo en todo lo que hicieran. Necesitaban hablarle acerca de todo en oración. Debían pensar en las cosas que le había enseñado, ¿cierto? De este modo iban a permanecer con Él, así como nosotros debemos de hacerlo, ¿cierto? Sería como si no lo hubieran nunca dejado. Llegarían a ser como Él era, así como la rama era como la vid. Amarse los unos a los otros no iba a ser una tarea difícil, ¿cierto? Porque íbamos a estar conectados. Nosotros éramos ramas y Jesús era la vid. ¿Les gusta la historia? Y ahora les tengo unas preguntas. ¿Qué es lo que más les alegra a ustedes de su relación con Jesús? ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser las dificultades que podemos tener? ¿Y en qué los ayudaría? Porque como contábamos aquí en la historia, de que Dios nos usa, nos poda, porque somos sus amigos especiales, ¿cierto? Para que podamos producir fruto. ¿Qué podría cambiar en tu vida? ¿Qué creen ustedes que podrían cambiar ahora que estamos a tiempo todavía? ¿Qué novedad sobre su relación con Jesús aprendieron hoy? Se les dejo esas preguntitas para que reflexionemos. Y los invito a que mediante una relación estrecha con Jesús podamos mantener una amistad afectuosa con otras personas, porque solo si tenemos a Jesús en nuestro corazón podemos ser amigos de otros, así como muchas otras cosas más. Que tengan un feliz sábado junto a sus familias, cuídense, no salgan de sus casitas y espero que nos podamos encontrar pronto. ¿Oremos? Mi Dios amado, Señor, gracias por este día, por permitirnos aprender un poco más de ti, Señor, saber de que debemos dejarnos ser podados por ti, Señor, que tú nos perfecciones, Señor, que seas nuestro amigo, que nos acompañe en cada paso que demos, Señor. Permite comunicarnos siempre contigo, Señor, mediante la oración. Gracias por darnos este medio, Señor. Bendice a cada uno de los que están escuchando esta lección, Señor. Bendice a sus familias, Señor, y quédate en sus hogares y protégelos de todo mal y de todo peligro, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el otro sábado.